conducta alucinatoria, alucinaciones auditivas incompletas. Para el síndrome maníaco, encontramos conducta desinhibida, agilidad mental, hiperactividad, hipersexualidad, grandiosidad e irritabilidad. Diagnóstico neuroanatómico. Para el síndrome psicótico, vamos a encontrar alterado el sistema límbico, regiones prefrontales, lóbulos temporales, tálamo y ganglios. Para el síndrome maníaco, sistema límbico, regiones orbitofrontales, lóbulos temporales. Siguiente, por favor, Karen. Para el diagnóstico neuroquímico, en el síndrome psicótico vamos a encontrar aumento de la dopamina y para el síndrome maníaco, aumento de dopamina y norepinefrina. Para el diagnóstico psicosocial vamos a encontrar los conflictos familiares de la paciente, ausencia de su padre, abuso sexual por parte de su madre durante la infancia y abuso del tabaco. Para el diagnóstico etiológico, predisposición genética, ya que la madre tenía un antecedente psiquiátrico, factores psicosociales y, bueno, factores psicosociales. Ahora, en cuanto al diagnóstico multiaxial, en el eje 1, los trastornos mentales y somáticos, vamos a encontrar dentro de los diagnósticos clínicos, el síndrome psicótico y el síndrome maníaco. En los trastornos de personalidad narcisista, como pudimos ver, ella tiene ideas de grandiosidad, personalidad obsesiva compulsiva, debido a que ella, como se describió anteriormente, ella le gustaba cultivar sus hongos y que todo estuviera en orden y se me olvidó la palabra. Sistemático. Sistematizado. Lo siento. En la condición médica no psiquiátrica, pues la paciente no presenta condiciones médicas no psiquiátricas. Ok, muy bien. Aquí voy a aclarar algo con los trastornos de personalidad. Bien. Ok. Esto lo vamos a ver o lo van a ver ustedes cuando estén en 5º año en psiquiatría. De hecho, yo hice una aproximación por las películas que vimos, les pedí que lo leyeran. No todas las personas tienen trastorno de personalidad, como lo he repetido. Lo normal es tener un poquito de cada cosa. Un poquito de paranoide, un poquito de esquizoide, un poquito de límite, un poquito de narciso, un poquito de histriónico, un poquito. Cuando de repente ella dice que yo soy guapa, que yo soy inteligente, que yo soy aquí y allá, lo tenemos que tomar en el contexto en el que está. Si está psicótica o si está maníaca, eso no formaría parte de la personalidad narcisista, porque la personalidad es algo continuo, pues. Esto se va formando desde la niñez hasta la adultez. Y eso son patrones rígidos de cómo cómo el ser humano se relaciona con las personas y con su ambiente. Está bien que ustedes lo consideren. La personalidad obsesiva compulsiva, con esos dos criterios sistemáticos y que es muy ordenada, ahí sí podría haber como algunos rasgos de personalidad obsesiva, pero se tendría que ver mucho más evidente. No sé si recuerdan a Sheldon Cooper. Ese personaje de la televisión. Sí. Correcto. Este chavo sí tiene personalidad anancástica, sí tiene personalidad obsesiva compulsiva. Ahí sí es mucho más evidente la personalidad compulsiva. ¿Leyeron usted el libro de el retrato de Dorian Gray? ¿O vieron la película? Sí, la película. Ok, muy bien. Así funciona una personalidad narcisista. ¿Vieron la película El Cisne Negro? Sí. Esa es una personalidad límite. Vamos a ver. Y así va. ¿Conocen a Niurka? Sí. Ok, Niurka tiene una personalidad histriónica. Y así vamos viendo, son cuestiones como mucho más generalizadas, pero como buen ejercicio está bien.
Entonces sí podríamos decir que, bueno, definitivamente el eje 1A está bien, síndrome psicótico, síndrome maníaco, lo supieron desarrollar ahí, lo supieron mostrar en la historia de enfermedad actual. Trastorno de personalidad, pues sí podría ser que tuviera rasgos obsesivos compulsivos. Eso no, eso pues como un ejercicio ahorita está bien, no es algo que se va a calificar, si se equivocan o no en ese apartado de personalidad. Y condiciones médicas no psiquiátricas, pues no presenta condiciones médicas no psiquiátricas. Correcto. Bien. Sigamos, pues. Karen. O Linda, En el perdón. eje 2, sí, sí, está bien. Las dos porque ya está cambiando las diapositivas. Eje 2, niveles de funcionamiento. En la calidad personal y supervivencia, nosotros, bueno, los tres, funcionamiento, interacción con la familia y funcionamiento en otros desempeños y actividades. Concluimos que era 3, porque ya la tía se estaba quejando, ¿verdad?, de sus comportamientos en casa. Entonces, pues. Y en el eje 3, los estresores asociados, el abuso sexual, la negligencia y abandono por parte del padre y la madre, problemas relacionados con las presiones inapropiadas de los padres y otras anormalidades en la crianza, ausencia de un miembro de la familia, trastorno de estrés postraumático, trastorno disociativo, trastornos no orgánicos del sueño, y por último los cambios perdurables de la personalidad no atribuibles a una lesión o a una enfermedad cerebral, sino por el trauma que ella había pasado, ¿verdad? Ok, muy bien. Bien. Espérense todavía. Vamos a ver. Me gustó la descripción de la pesadilla que ustedes hicieron. Y los que vieron la película, ¿qué les pareció esa pesadilla? ¿Con qué lo pueden relacionar? Bueno, cuando ella expresó cuando ella describió su pesadilla, no sé por qué de alguna manera yo rápido intuí que era que ella había tenido un abuso sexual. La sangre en las flores blancas. Ajá. El Mancha. venado con el disparo, el sonido de las cadenas. Ajá. Que no reconocía la cara del cazador, solo decía que era como una cara que alguna vez conoció. Sí. Y ella de alguna manera borró todo lo que ella recordaba de su madre, como mecanismo de defensa. Exactamente. ¿El venadito? Era ella, Era ella. ¿Las flores blancas qué representaría? su pureza. La La pureza pureza. que se manchó. Que está manchó. Exactamente, la sangre, la mancha, el abuso, la agresión, las cadenas que estaban bien reportadas ahí en el sueño. Entonces, realmente así es como el inconsciente habla. Así los actos fallidos que mencionaba Freud y los sueños son como el inconsciente le habla a las personas. Y es como se pueden revivir los traumas. Muy bien. Creo que ahora toca desarrollar el tema antes de que entren al tema en sí, que van a desarrollar por qué, si pueden decirle a los demás compañeros por qué lo eligieron, porque eso fue elección de ustedes, por qué les llamó la atención. Llamó la atención, la verdad, porque si hay un abuso sexual durante la infancia, eso va a traer muchas repercusiones en la personalidad de la persona. Es algo como que siempre tiene que haber consecuencias. Impacta bastante. Es algo que marca para toda la vida. Correcto, muy bien. ¿Qué otro grupo habló sobre abuso sexual, las consecuencias del abuso sexual? Nosotros. Ok, muy bien. Entonces va a ser interesante poder reforzar esa revisión con lo que ustedes leyeron. Ok, entonces toca, ¿van a presentar algo más?
Sí, sí, la revisión. Ah, ok, muy bien. Es que mire que dejaron de compartir. Hola. Sí, Aquí creo que ahorita Karen está abriendo estamos, Sí, creo que ahorita Karen está abriendo estamos, Ah, ok, muy bien. doctor. Mándeme. Pero una pregunta, si era esta película la que nos había mencionado, ¿verdad? Porque es la única que sí tiene que ver con, No, de como hecho con estaba mucho noticias. mejor. Esta no la había visto, pero Ah, me va a tocar verla. La Sí, es no, sí, que película que les está había... bien difícil, doctor. ¿Perdón? cuando Sí, usted es dijo que esta estaba como bien película que había dicho, difícil. nos quedamos como, ay, era la otra, Verónica. Es que hay dos en Correcto. Netflix. Una que es la de la Ouija y otra que es la de versión como de México, pero ambas son como del mismo año. Ok, muy bien. Entonces, por eso está. Verónica es una adolescente, se la voy a contar la otra. Verónica es una adolescente más o menos de 14 años, 12, 13, 14 años, que viene de un hogar integrado, es la hija mayor de, creo que son 3 o 4 hermanos. El papá muere ahí al inicio de la película, creo que sí es que al inicio de la película ya había muerto. La mamá le toca trabajar y a Verónica le toca ir a recibir clases al colegio católico, donde reciben clases todos ellos. Y en el transcurso de la película, pues se va desarrollando la cuestión de que ella cambia, entre comillas, de niñez a adolescente, porque tiene su primera menstruación por ahí. Y lo vive con bastante terror, con bastante miedo, porque creo que la mamá no le había orientado ni le había dicho nada. Pues al inicio de la película hay un eclipse. Ellas participan en una sesión de Ouija, como bien lo mencionó Dalí. Y la cosa es que ahí tiene una impresión bastante fuerte y cae disociada, tiene una crisis pseudoconvulsiva, una pseudocrisis convulsiva. A partir de ahí, el duelo por el papá, el cambio de niña a adolescente, el encargarse de sus propios estudios, el rechazo que vive por parte de los amigos, de los compañeros, más la sensación de sentirse apretada, por así decirlo, porque le toca cuidar a sus hermanitos y ejercer el rol de madre, hace que esta muchachita colapse. Colapse al punto que comienza a tener un evidente cuadro depresivo y comienza a presentar manifestaciones psicóticas, que ahí en la película se ve como una posesión demoníaca. Al final de la película, ella prácticamente creo que le mete fuego a la casa, trata de matar a sus hermanitos por la posesión del espíritu y termina prácticamente como suicidándose. Para mí es una depresión y una psicosis en la adolescencia. Si tienen la oportunidad de verlo, yo se las recomiendo si la ven así. Depresión y psicosis en la adolescencia. Así la miré yo y así me pareció. Pero ahí ya me queda a mí me toca La a tarea de ir. verla, ir a verla para poder ver qué más encontraron ustedes. Pero realmente sí, así como la plantearon, que creo que la mejoraron un poquito en comparación a la que me habían mandado, está mucho mejor redactada y está más desarrollado en los síndromes. Creo que sí. Ahora, lograron identificar el abuso sexual, lograron pensar en un trastorno de estrés postraumático. Hubiese sido interesante colocar esos datos dentro de la historia. Pero está bien, vamos a ver qué fue lo que descubrieron ustedes del abuso sexual y cómo impacta la psique de las personas. Bueno, entonces, el abuso sexual
es cualquier conducta sexual mantenida entre dos personas sin relación consentida, ya sea entre un adulto y un menor, entre dos menores o incluso entre dos adultos. Esto puede incluir contacto físico, tanto genital, anal y bucal, y también suponer una utilización del menor como objeto de estimulación sexual del agresor, como puede ser un exhibicionismo o proyectar películas pornográficas. Bueno, entonces en cuanto a los agresores sexuales, en la mayor parte de los casos del abuso sexual infantil suele ser cometido por familiares, padres, hermanos mayores, primos, tíos. También puede ser cometido por personas relacionadas con la víctima, como profesores, entrenadores, amigos. Y también se dan casos de agresores, que los agresores son desconocidos. Y esta, por lo general, tiene también incluido lo que es la violencia y amenazas, porque en las otras dos anteriores, si es un familiar, dicen cosas así como, esto lo hago de forma como de cariño, entonces, o así es la manera en que yo te demuestro que te quiero, entonces ya no va como amenazado con tanta violencia como sería en un caso por un agresor desconocido. Correcto. Ahí en las dos primeras, lo que hay una coacción. Los familiares comienzan a hacer, son más sutiles, realmente son más sutiles, porque comienzan a mostrarse más cariñosos, más interesados, preocupados por los menores, tratan de ser simpáticos y poco a poco van haciendo las agresiones. Accidentalmente, entre comillas, rozan las piernas de los niños, accidentalmente rozan los pechos de las niñas, y así accidentalmente, van ofreciéndose, por ejemplo, a cuidarlos, a llevarlos a la escuela, les traen dulces, les traen juguetes, se muestran como que muy lindos. Y poco a poco van haciendo el abuso. Después, cuando ocurre el abuso, amenazan al menor y les dicen que no les cuenten a los papás porque o me corren a mí, a vos no te van a creer, eso va a ser muy duro para tus papás, o yo les voy a decir que vos ibas a sentar mis piernas y que vos te ofreciste y que vos me conquistaste o que vos me obligaste a hacerlo, o me van a creer más a mí, que yo soy tu tío, que a vos, que sos la niña, van a decir que estás inventando. Ese tipo de cuestiones, lamentablemente. Les cuento un caso que yo miré en el Ministerio Público hace un tiempo atrás, hace ya unos 10 años, cuando fui perito allá en el Ministerio Público por parte de psiquiatría. El padre había quedado solamente con sus hijas de 4 y 6 años. Él vivía solo con ellas, dormía con ellas. Entonces el papá, porque la mamá se fue, el papá las bañaba, las alimentaba y el papá las abusaba sexualmente. Pero el papá era odiosamente, no utilizó la violencia, se lo digo odiosamente porque las niñas pensaron que eso era algo normal, que era la forma en que los papás querían a sus hijos. Entonces las niñas miraban eso como un juego. Incluso cuando a los psicólogos, a los trabajadores sociales y a mí nos hablaban, decía cómo el papá le hacía el sexo oral, cómo la penetraba y cómo ella sentía rico. Esas fueron de las cosas más difíciles que me tocó a mí vivir como perito forense por parte de psiquiatría. Entonces, sí, lamentablemente así son las agresiones dentro del núcleo familiar. Y como ustedes bien mencionan, en la parte de los desconocidos allá son más violentados. Probablemente las agresiones son raras y contadas, así por así, o sea, la violan una vez, un abuso sexual, y no vuelve a ocurrir, pues. Pero los agresores sexuales dentro de la familia son mucho más frecuentes, o sea, una vez que agreden, siguen agrediendo y siguen agrediendo. Muy bien. Bueno, entonces, como decía,
un incesto o cuando es un familiar un miembro de la familia, perdón, que está haciendo eso, por lo general empieza como con caricias, con cosas entre comillas inocentes, ¿verdad? Luego pasa a la masturbación y al contacto bucogenital. Y en algunos casos puede evolucionar, bueno, cuando ya la niña ya alcanza la pubertad, a un coito vaginal, e incluso no es necesario a veces que alcance la pubertad, como dice, es súper pequeño. Y ya había penetración. Bueno, las conductas incestuosas tienden a mantenerse en secreto, ya sea por parte de la víctima o por parte del agresor. Cuando es por parte de la víctima, mantiene silencio, a veces por las ventajas que obtiene, por ejemplo, si es un miembro de la familia, los regalos que le pueda dar, o hacer más atentos con ellos. A veces guardan silencio porque piensan que nadie les va a creer, que pueden llegar a destrozar la familia que tienen formada, o le tienen miedo a las represalias que el agresor pueda llegar a tener hacia ella o a él. Y por parte del agresor, por parte del abusador, pues obviamente guarda silencio por las sanciones legales que pueda llegar a tener, ¿verdad? Por ser rechazado por la sociedad y por llegar a destrozar, a destruir la familia o a terminar con su pareja. A veces la madre tiene conocimiento de lo sucedido, pero igual ella guarda silencio por las mismas razones, por miedo a que su pareja la deje o por miedo a destruir la familia que tienen formadas y cómo esto puede ¿cómo se dice? Puede generar como un estigma social, o sea, que sea rechazada por la sociedad por el abuso sexual que se está cometiendo en su casa. Y el miedo también a no ser capaz de sacar adelante a sus hijos por ella sola. Y a veces para detectar el abuso sexual, a veces se puede dar de una forma accidental, cuando viene el niño y se lo comenta a otros niños o a un profesor o a alguien muy diferente a la persona que lo está abusando, ¿verdad? Entonces ahí se descubre esa conducta. O también cuando se descubre una conducta sexual así casualmente, ya sea por un familiar o un vecino o un amigo que vio algo que no es apropiado. Y por lo general, como dice el doctor, así cuando es un abuso sexual dentro de la familia, esto puede durar bastante tiempo, durante meses o años, y es bien repetido. Bueno, entonces, a veces cuando el niño no denuncia o no le cuenta a nadie estas cosas, este abuso, podemos encontrar algunos indicadores que nos pueden, valga la redundancia, indicar que el niño está siendo abusado sexualmente. Dentro de los indicadores físicos podemos encontrar dolor, golpes, quemaduras, heridas en la zona genital o anal. Si es una niña, el cérvix o la vulva pueden estar hinchadas o rojas. Se puede llegar a encontrar semen en la boca, en los genitales o incluso en la ropa. Dificultad para andar y sentarse. Enfermedades de transmisión sexual se pueden encontrar en los genitales, en el ano, en la boca o incluso en los ojos, ¿verdad? Y enuresis. Dentro de los indicadores comportamentales, podemos encontrar la pérdida del apetito, los llantos frecuentes, sobre todo cuando se encuentra en una situación de afecto o en una situación erótica. Miedo a estar sola, a los hombres o a un determinado miembro de la familia que es muy probable que sea el agresor, ¿verdad? Rechazo repentino a la madre o al padre, cambios bruscos de conducta, resistencia a desnudarse y bañarse, aislamiento, rechaza cualquier relación social, problemas escolares o rechazo a la escuela, agresividad, fugas o acciones delictivas, autolesiones o intentos de suicidio.
Dentro de los indicadores en la esfera sexual podemos encontrar rechazo a las caricias, a los besos, al contacto físico, conductas seductoras, esto se da especialmente en las niñas, agresión sexual, conductas precoces o conocimiento sexual inadecuado para la edad que el niño tiene, y también un interés exagerado por los comportamientos sexuales en los adultos. Ahora, en cuanto a las secuelas emocionales en las víctimas de abuso sexual, se pueden clasificar en dos, en las consecuencias a corto plazo y las consecuencias a largo plazo. Dentro de los de corto plazo vamos a encontrar las reacciones ansioso-depresivas, que esto se da generalmente en las niñas, y en los niños se puede encontrar un fracaso escolar y dificultades inespecíficas de socialización. También se puede encontrar comportamientos sexuales agresivos. Bueno, para los niños que están como en la etapa preescolar, en los más pequeños, ellos tienden a negar lo que está ocurriendo. Ellos no comprenden lo que está pasando y solo niegan porque no saben qué les están preguntando, no saben, o sea, ellos niegan todo. Ya en los niños un poco mayores, como en la etapa escolar, son más frecuentes los sentimientos de culpa y de vergüenza. Ellos ya empiezan a entender qué es lo que está pasando. Luego, ya en un abuso sexual en una adolescente o en un adolescente, aquí ya existe el riesgo de que la chica llegue a quedar embarazada. Y entonces toma conductas así como huir de la casa, consumir consumo abusivo de alcohol y drogas, promiscuidad sexual, e incluso puede llegar a intentar suicidarse. Dentro de las consecuencias a largo plazo, podemos encontrar las disfunciones sexuales y la menor capacidad de disfrute, pues cuando ellos ya tienen una relación sexual consentida, pues ellos no pueden disfrutarlo porque todo ese acto les recuerda el trauma que ellos vivieron cuando estaban pequeños. La depresión y el trastorno de estrés postraumático, que eso lo vamos a hablar más adelante, y el control inadecuado de la ira. En los varones, pues violencia, y en las mujeres tienden a autolesionarse. Siguiente, please. En cuanto a los factores mediadores, pues no todas las personas van a reaccionar de la misma manera frente a una experiencia como esta. Entonces, los factores que pueden mediar la manera en que van a reaccionar, tenemos 4, que son el perfil individual de la víctima, que aquí podemos encontrar la estabilidad psicológica que tenía esta persona en ese momento, la edad, el sexo y el contexto familiar. También tenemos las características del acto abusivo, si se empleó fuerza o si habían amenazas, bueno, y la relación existente con el abusador, puede que sea un familiar, puede que sea un amigo o un desconocido, y las consecuencias asociadas al descubrimiento del abuso. Bueno, en cuanto al estrés postraumático, puedes continuar. Es una enfermedad de salud mental desencadenada por una situación aterradora, por un trauma. Por lo general, los pacientes tienden a querer, ¿cómo se dice?, disminuir los síntomas que puedan llegar a presentar por medio del abuso de alcohol o de sustancias tóxicas, e incluso el suicidio. Entonces, para ellos esto es como voy a aliviar mi sufrimiento y contrarrestar todos los síntomas. Y pues las ideas suicidas, porque ellos sienten que de esa manera van a poder solucionar toda la culpabilidad que ellos sienten. La sociedad suele reprochar a la víctima y culpabilizarla de lo ocurrido. Te pasó por esto, te pasó por lo otro, te vestís así, o no haces esto, o haces lo otro. Entonces, todo eso afecta bastante en la víctima. Bueno, en cuanto a la sintomatología, vamos a encontrar como 4 clasificaciones mayores.
en los que vamos a encontrar los recuerdos intrusivos. Entonces aquí el paciente puede llegar a tener recuerdos recurrentes. Ellos no los quieren tener, pero así involuntariamente se le vienen esos recuerdos del hecho traumático. Pueden revivir este hecho, esta agresión, como si estuviera sucediendo otra vez. Y se le puede manifestar por medio de pesadillas, como pasaba con nuestro caso de Verónica, que ella lo revivía una y otra vez en sus sueños. Bueno, en cuanto a la evasión, el paciente trata de evitar pensar o hablar acerca de lo que le pasó, como podemos también observar en Verónica, que ella evitaba hablar de su madre y pues ella había borrado todo lo que ella recordaba de su madre, solo lo que aparecía en sus sueños. Y también evitar lugares y actividades o personas que le puedan llegar a recordar este hecho. Dentro de los cambios negativos y estados de ánimo, podemos ver que el paciente por lo general tiene pensamientos negativos sobre sí mismo, sobre otras personas o sobre el mundo en general. Vemos cómo ella rechazaba como la afectividad hacia otras personas, solo podía demostrar el afecto que tenía hacia su tía. Desesperanza, o sea, para ellos no hay un futuro, para ellos es como no pueden ver algo positivo a futuro. Pueden tener problemas de memoria e incluso no recordar, como ya habíamos mencionado, los aspectos que pasaron, los aspectos importantes de la agresión. Se le dificulta mantener relaciones cercanas, ella nunca había tenido una relación estable. Sentirse distanciado de sus familiares, de sus amigos, ella no tenía amigos, y ella no tenía primos con quien ella pudiera relacionarse, solo eran ella y su tía. Falta de interés en las actividades que antes le gustaban, anedonia, dificultad para sentir emociones positivas, y bueno, eso. Y en cuanto a los cambios en reacciones físicas y emocionales, fácilmente se pueden irritar o se asustan fácilmente igual. Ellos pasan alerta de cualquier peligro. Pueden llegar a tener una conducta autodestructiva, como ya lo hemos mencionado anteriormente, a beber en exceso, a provocarse autolesiones. Pueden tener trastornos del sueño, dificultad para poder concentrarse. Y bueno, eso. Sentimientos e ideas de culpa y de vergüenza. Entonces, como ya habíamos mencionado, se experimentan pesadillas relacionadas con el trauma y la víctima se siente culpable, enojada, se mantiene a la defensiva, está irritable ante cualquier suceso y evita tener contacto con otras personas. Y esa fue nuestra revisión de estrés postraumático y abuso sexual. Muy bien, jóvenes. Damos por terminada esta clase semestral de psicopatología. La mayoría de ustedes hicieron un buen trabajo con las historias clínicas. Espero que hayan aprendido lo básico de psicopatología. El objetivo de esta clase era, como les había mencionado yo al inicio, en enero, poder realizar una historia clínica que lo han tratado de hacer muy bien. Poder reflejar en esa historia de enfermedad actual lo que son los síndromes. Creo que también lograron esa competencia. Poder hacer un diagnóstico multiaxial. Poder hacer una marcha diagnóstica, que eso yo se los proporcioné en aquel cuadrito. Y poder, pues, terminar este trabajo con una revisión bibliográfica, y me interesó este tema. Cada uno de ustedes buscó algo relacionado con la historia clínica que les llamara la atención para investigarlo. Algo así es lo que ustedes van a hacer en psiquiatría el próximo año, o en el próximo semestre, mejor dicho. Toca hacer el examen el sábado. Va a estar habilitado desde las 7 de la mañana hasta las 6:55 de la tarde. Igual va a haber respuestas de verdadero y falso, selección única y probablemente términos variados. El examen